¿Qué es un altar familiar? Es un tiempo de adoración y alabanza al Señor, donde vamos a leer la palabra, donde vamos a cantarle al Señor, donde vamos a reflexionar en Él para aprender, para comprender lo que Él quiere para nosotros. Un altar familiar realmente lo compone la familia. Recordemos que tenemos un enemigo y ese enemigo se llama diablo, se llama Satanás. Y este ser anda tras de la familia para dividirlo, para desaparecerlo, para que los papás se divorcien, para que los hijos agarren otros caminos. Pero nosotros que conocemos y sabemos la palabra de Dios, vamos a luchar por el altar familiar, haciéndolo en nuestra casa. Oiga lo que dice Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y ahí vienen no así los malos, dice ya en el 4. Hermanitas, ¿yo qué sabía de altar familiar? Si yo lo único que podía hacer antes era rezar, hacer el rosario, tener mi collar en la mano para ir caminando perlita por perlita y rezar 10 Padres Nuestros, 10 Aves Marías, un Gloria al Padre. Eso era mi vida antes. Pero cuando vine a Cristo Jesús, el Señor cambió mi mente, cambió mi corazón, cambió mi forma de pensar, cambió mi forma de actuar. Y cuando empecé a tener mis hijos, yo dije, ¿qué clase de mamá voy a ser? A los 7 años de haber nacido mi primer hijo y 5 mi nena, yo acepté a Cristo Jesús como Señor y Salvador de mi vida. Amén. Y entonces aquellos años que ya tenían tiempo de estar en el Evangelio, me dijeron y me enseñaron a los dos con mi esposo, ustedes deben de hacer su altar familiar. Y yo no sabía qué era eso. Benditos sean los hermanos, me enseñaron, nos enseñaron con mi esposo, y entonces hacíamos nuestra reunión una vez por semana. Y eso a nosotros nos ayudó bastante con mi esposo para poder orientar a nuestros hijos. Hacer el altar familiar es una obligación de nosotros. Lo que dice en Deuteronomio 6, versículo 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Oiga, mi hermana, hay mucho trabajo para usted y para mí que hacer haciendo un altar familiar en la casa. No es tanto la iglesia, no es tanto un seminario, no es tanto la escuela la que me va a enseñar a mí cómo comportarme, es la bendita palabra del Señor. Pero esto lo vamos a lograr solamente si nosotros como familia nos reunimos en casa para leer la bendita palabra, para cantar algunos coros, para pedir peticiones dentro de los hijos. Y entonces nos vamos dando cuenta realmente qué es las necesidades que tienen nuestros hijos. Desde pequeños se les enseña, como dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Usted puede abrirle una cuenta a su hijo en un banco, puede darle terreno, casas, bienes, joyas, puede darle lo mejor de la vida, pero si no le da la palabra de Dios, mi hermana, no le ha dado nada. Tenemos que ser bastante cuidadosas nosotras, las mamás, para poder orientar a nuestra familia. Hablemos con el esposo, las que tenemos, y las que no tenemos esposo, pues hagámoslo nosotros, no importa la edad, si son pequeños, si son grandes, o si no tenemos ya hijos con nosotros, con los nietos, pero hagamos nuestro altar familiar, por favor, porque ahí vamos a encontrar nosotros el crecimiento espiritual,
tener buen juicio, tener rectitud, tomar buenas decisiones en las cosas que tenemos que hacer. Y otra de las cosas también es que el Señor se complace en esto, que nosotros hagamos el altar familiar en nuestra casa, porque entonces el Señor nos va a bendecir, el Señor nos va a sanar, el Señor nos va a dar lo que necesitamos. Si somos hijas de Él, tenemos derecho a pedir también, porque estamos haciendo su voluntad. Si no lo podemos hacer todos los días, mis hermanas, hagámoslo por lo menos 3 veces a la semana, pienso yo. Miren, la situación que estamos viviendo ahorita está bastante difícil, que hay mucho enfriamiento ya de la iglesia y yo no sé cuántos van a regresar a la iglesia. Pero si nosotros no le cantamos al Señor, no leemos su palabra, no oramos, no enseñamos a los hijos, más que todo en la casa, entonces, ¿de qué tamaño, de qué estatura va a estar nuestra fe? No cabe duda que nos va a dar raquitismo, nos va a dar anemia o nos va a dar de las enfermedades crueles que hay en esta vida, hablándolo espiritualmente. No dejemos entonces enfriarnos. Nosotras somos las responsables para poder hacer el altar familiar. Si el esposo no puede, no tiene tiempo, no quiere o no sé qué vaya a pasar, pues luchemos nosotras las mujeres. Reunamos a los hijos y demos privilegios. Tú vas a hacer la oración inicial, tú vas a dirigir 2 coritos y yo voy a dar la palabra. Usted va a hacer el papel de pastora y va a leer la Biblia con ellos. Y entonces, va a leer la Biblia en una forma antifonal. Antifonal quiere decir que yo leo el primer versículo, el que sigue el segundo, el otro el tercero, el otro el cuarto, y así vamos dándole la vuelta hasta terminar nuestra lectura bíblica. Pero para eso se necesita, hermanita, disposición, se necesita amor por la palabra para que nosotros lo hagamos. Recordemos de que el diablo nos está coleando, el diablo está viendo quién cae y especialmente anda viendo a quién devorar, dice, anda viendo con los hijos a qué hora caen. Las redes sociales, si ustedes se dan cuenta, están dispuestas las 24 horas y está al servicio del público. Ojalá si fuéramos nosotros, buscar siempre al Señor, no importa la hora, pero el Señor se va a complacer, nos va a bendecir y nos va a necesitar. Si tenemos un esposo inconverso, pidámosle al Señor, Él nos da. Si se fue de la casa, oremos por ese varón, juntemos a la familia, los hijos, oremos por ese esposo, por ese papá, y el Señor va a responder a nuestra oración. Pero es necesario hacer nuestro altar familiar. Bendito y amado Dios, muchas gracias por tu palabra, porque eres tan claro, Señor, para hablarnos y decirnos lo que tú quieres que nosotros hagamos. Bendice a mis hermanas, Señor, que están en contacto en este momento. Por favor, te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.